El control de acusación es el saneamiento procesal que tiene este requerimiento acusatorio. Es decir, que el juez de la investigación preparatoria tiene que controlar y sanear el proceso para que pase a juicio. En el control de acusación interviene el Ministerio Público, que es el fiscal, y las partes constituidas. Instalada la audiencia de control de acusación y del debate producido, el juez en primer lugar tiene que pronunciarse sobre el control formal. El Ministerio Público presenta su requerimiento acusatorio, pero muchas veces no hay una causa probable de juicio. El juez se puede pronunciar sobre las excepciones o sobre el sobreseimiento. No hay una causa probable de juicio. Hasta de oficio puede pronunciarse para sobreseer el proceso. El sobreseimiento es un archivo ya definitivo, siempre y cuando, por supuesto, que quede consentida del proceso. Para acceder a la lectura de expedientes en el archivo central de la Corte del Callao, hemos puesto a su disposición un formato de trámite que encontrarás adjunto a este video. Una vez llenado el formato para la lectura de expedientes, deberás enviarlo al correo electrónico que aparece en pantalla, adjuntando la copia digital del DNI y el comprobante de pago en el Banco de la Nación. Recuerda que de aprobarse tu solicitud, serás notificado al correo electrónico registrado. La lectura de expedientes se realiza de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde por un periodo máximo de 30 minutos. Puedes encontrar más información al respecto a través de nuestra línea telefónica. La audiencia de control de identidad se realiza luego de la cual una persona es puesta en calidad de detenida ante el órgano jurisdiccional correspondiente a consecuencia de una resolución judicial de detención preliminar, otorgada a petición del Ministerio Público. En este tipo de audiencias, lo que realiza el juez de investigación preparatoria es informarle a la persona sobre las causas de su detención, además de informarle los derechos que tiene como persona investigada. Dentro de ellas, a contar con un abogado, a que no sea maltratado y a que se le informe en todo momento su situación jurídica. En dicho plazo, que puede ser de 7 o 10 días, el Ministerio Público tiene la obligación de realizar todos los actos de investigación que son necesarios para la detención de la persona. Luego de ese plazo, el juez de investigación preparatoria también en audiencia le exhorta al Ministerio Público que cumpla con los plazos estrictamente necesarios, a consecuencia de que en el plazo correspondiente pueda presentar su requerimiento de prisión preventiva si lo estima conveniente o en su defecto otorgarle libertad. Antes, debes saber que la firma biométrica ahora se llama control virtual penal. El procesado bajo responsabilidad debe solicitar al juzgado correspondiente la apertura de la firma, que es un requisito indispensable para el registro virtual penal. Luego deberá comunicarse por videollamada de WhatsApp con el área de registro virtual penal de la Corte del Callao, donde se le indicará instalar un aplicativo en el celular y activar el GPS para la programación de su control, todo ello de manera inmediata. Una vez realizado, se le informará la siguiente fecha de control y más detalles a considerar. Si necesitas más información sobre el control virtual penal, comunícate con nosotros al siguiente teléfono.
Caballeros, tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda sesión del seminario virtual Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad que organiza la Comisión Distrital de Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y Justicia en tu Comunidad de la Corte Superior de Justicia del Callao con el apoyo del CONADIS. En esta oportunidad saludamos al señor abogado Pedro Pinedo Pauta, quien es especialista de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del CONADIS. Saludamos también a la licenciada Flavia Nestares Nolasco, especialista también de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del CONADIS. De igual manera, nuestro saludo para la señorita Verónica Latoma, especialista en lenguaje de señas del CONADIS. Damas y caballeros, a continuación vamos a presentar el primer tema de esta sesión, denominado Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta ponencia estará a cargo del señor abogado Pedro Pinedo Pauta, quien es profesional en Derecho con especialidad en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres. Cuenta con una especialización en Gestión Pública Municipal por parte del Instituto Autónomo de Gestión Pública y también sobre Derecho Administrativo de parte del Instituto Autónomo de Gestión Pública. Asimismo, tiene experiencia en la temática de discapacidad en el desempeño de la gestión pública. Muy bien, damas y caballeros, vamos a presentar a continuación y darle la más cordial bienvenida al abogado Pedro Pinedo Pauta. Bienvenido, doctor Pinedo. Muy buenas tardes. Muchas gracias en principio, por la oportunidad y por la invitación. En esa línea también agradecer a la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, así como la comisión, ¿no?, que está a su cargo. También trasladar el saludo de nuestro presidente de la entidad, el economista Marco Antonio Gamarra Labarrera, así como de nuestro director de Promoción y Desarrollo Social del CONADIS, el doctor Víctor Hugo Vargas Chávar. En esa línea, para mí es una oportunidad valiosa e importante tener este espacio, ¿no?, que promueve la inclusión de las personas con discapacidad a través de esas charlas que tienen pues esa finalidad, ¿no?, una promoción inclusiva a fin de que las personas con discapacidad se le pueda garantizar todos sus derechos fundamentales como lo tiene cualquier otro ciudadano. En base a ello, el día de hoy vamos a hablar acerca de la normativa en protección de las personas con discapacidad, la cual tiene no solamente un marco legal de protección a nivel nacional, sino que también tiene un rango de protección internacional, como es la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, el cual es un instrumento internacional que nuestro país es parte y el cual se encuentra ratificado por nuestro Estado y que contempla una serie de principios, derechos y obligaciones a favor de las personas con discapacidad que deben adecuarse a nuestra normativa interna, y es eso lo que el Estado ha venido realizando a través de la publicación de la Ley General de la Persona con Discapacidad, a través del Decreto Legislativo 1478, que establece medidas de protección a favor de las personas con discapacidad durante la emergencia sanitaria, así como el Decreto Legislativo 384, que regula la capacidad jurídica a favor de las personas con discapacidad. Bien, antes de entrar a la definición y a conocer estos marcos legales que son importantes, como todos sabemos, el derecho pues es una ciencia que evoluciona, ¿no? Es aquella ciencia que recoge los aspectos sociales a fin de materializarlos y que se puedan contemplar en una normativa de obligatorio cumplimiento, ¿no? En ese sentido, vamos a iniciar nuestro tema del día de hoy, conociendo cómo es que se definía la discapacidad a lo largo de la historia, ¿no? Por ello, tenemos tres enfoques que vamos a conocer a fin de ir sensibilizando a nuestra población con discapacidad y sin discapacidad para que conozcan acerca de estos derechos fundamentales. Bien, vamos a empezar con una reflexión, la cual obedece a un modelo de enfoque de presidencia, que es el primer modelo y el enfoque más antiguo que se busca ya lograr desterrar, en el cual definía que la persona con discapacidad eran asumidas como innecesarias por diferentes razones, porque se estimaba que no contribuían a las necesidades de la comunidad, que albergaban mensajes diabólicos, que eran la consecuencia de del enojo de los dioses,
o que sus vidas no merecían la pena ser vividas, ¿no? Esta definición obedece a un modelo de prescindencia, que es el modelo más antiguo y que buscamos eliminar y erradicar, pero que lamentablemente aún persiste en nuestra sociedad. Y es por ello que vemos algunos casos, ¿no?, de discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad, que muchas veces su segregación, su apartamiento hacia la sociedad comienza por las propias familias, ¿no?, por el desconocimiento de las normativas. En ese sentido, nuestra tarea y nuestra misión es sensibilizar a que conozcan no solamente las personas con discapacidad, sino en la sociedad en general, que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, son sujetos de valía, de dignidad, de autonomía, y que estos derechos fundamentales son como los tiene cualquier ciudadano, que sí pues contempla una serie de ajustes razonables, como debemos entender los ajustes razonables, como aquella modificación del entorno para que la persona con discapacidad pueda ser incluida de manera plena y efectiva y realizar sus derechos. Ello no significa que va a ser considerado como una limitación, sino como una medida, una herramienta para promover esa igualdad de oportunidades. Por ejemplo, el día de hoy nos acompaña una especialista en lenguaje de señas, ¿no? Eh, ¿Y ello por qué? Porque si es que hubiera una persona con discapacidad auditiva que quiere enterarse de lo que el día de hoy yo estoy comunicando, ¿no?, que estoy conversando con ustedes, podrá entenderlo a través del especialista de CONADIS del lenguaje de señas, ¿no? Esa es una forma de ir eliminando, ¿no?, la discapacidad, puesto que la discapacidad hay que tener en claro, si bien lo vamos a explicar más adelante, pero me gustaría que lo tengamos esto interiorizado. La discapacidad no va a iniciar en la persona, no va a iniciar en aquellas deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, de carácter permanente, sino que van a iniciar cuando la persona con discapacidad se va a interactuar con diversas barreras actitudinales y el entorno que van a limitar el ejercicio de sus derechos fundamentales, ¿no? Un ejemplo, una persona con discapacidad física en silla de ruedas que quiere transportarse de un lugar a otro y que no se cuentan, pues, no con las veredas, con las pistas en buen estado, que los medios de transporte no cuentan con las rampas para que pueda subir, con los espaciados suficientes, con las barandas, con medidas de accesibilidad. A partir de ese momento inicia la discapacidad, ¿no?, según el marco normativo internacional, que lo vamos a ver en unas láminas siguientes. Bien, haciendo esta introducción, tenemos pues que la discapacidad a lo largo de la historia se divide en tres etapas: la Edad Media, el siglo XIX al XX y desde 1960 en adelante. Respecto a la Edad Media, tenemos el modelo de prescindencia, en el cual se señala que la discapacidad aparece por una causa ligada a lo mágico o a lo divino, y posteriormente esto evoluciona a un modelo médico rehabilitador en el que nos señala que la discapacidad aparece como una enfermedad en el cual la persona tiene que ser curada, rehabilitada para integrarla a la sociedad, ¿no? Lo cual pues queda desfasado, toda vez de que la discapacidad es de manera permanente. Bien, el último modelo que se ha desarrollado y que lo contempla la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad como un instrumento normativo a nivel internacional, que nuestro país es parte, y también la Ley General de la Persona con Discapacidad contempla el modelo social de derechos. En este modelo nos dice que la discapacidad se encuentra en el entorno, más no en la persona que tiene las deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales. Bien, vamos a profundizar un poco acerca del modelo de prescindencia. Bajo este modelo, las personas son consideradas innecesarias. La respuesta social era prescindir de las personas con discapacidad, era apartarlas. Y las causas de la discapacidad se explican desde motivos religiosos o políticos. Y este modelo de prescindencia está conformado por dos submodelos: el eugenésico y el de la marginación. Respecto al modelo eugenésico,
tenemos que se creía que el nacimiento de una persona con discapacidad era resultado del pecado o del castigo divino. Las creencias asociadas de esa sociedad de ese entonces, de la Edad Media, era que las personas con discapacidad tienen una vida que no merece la pena vivirla, no son dignas, son innecesarias, peligrosas, inmodificables, y una consecuencia, ¿no?, de ese pensamiento, de esas ideas, era el infanticidio de niños y niñas con discapacidad. Por ejemplo, también vemos que en nuestra sociedad aún existe ese pensamiento en el cual se prescinde, se aparta a las personas con discapacidad, y si bien como consecuencia ya no podemos tener los infanticidios, sí tenemos la segregación y la exclusión. Personas con discapacidad que no tienen acceso a oportunidades laborales, personas con discapacidad que no tienen acceso a una educación, a la educación, personas con discapacidad que sus propias familias las rechazan, las excluyen, en base pues a unas ideas que ya han quedado totalmente desfasadas y que se busca que se vaya desterrando todos los medios posibles. Bien, tenemos el submodelo de la marginación, en el cual se señala que se brinda una oportunidad para que las personas con discapacidad sean parte de la sociedad, sin embargo, se subestima sus capacidades y se consideran objetos de compasión, rechazo o temor, ¿no? Dentro de las creencias asociadas, tenemos que se señala que las personas con discapacidad necesitan caridad para salvarse, dan lástima, pueden ser objeto de diversión. Como consecuencia, se les excluye y omite, se les da un trato marginador y un trato cruel, ¿no? Esto, por ejemplo, lo podemos ver en el tema educativo y por lo cual se han ido aprobando diversas leyes para promover una educación inclusiva que anteriormente, o quizás se muestran en algunos casos, que para que una persona con discapacidad pueda hacer una educación básica regular, muchas veces se le piden una matrícula diferenciada, se le piden requisitos adicionales, se le imponen cargas, ¿no?, que no deben ser asumidas, puesto que por regla general la educación básica regular debe ser para todas las personas con o sin discapacidad, y la excepción, siempre y cuando la persona con discapacidad no pueda, tenga déficit para déficit cognitivos o para el aprendizaje, corresponderá una educación básica especial. Pero si seguimos con ese modelo por parte de las entidades públicas o privadas que brindan el servicio educativo, pues vamos a estar considerados en este submodelo de la marginación. Y es por ello que muchas veces se actúa por desconocimiento, ¿no? Quizás no hay la intención de causar el perjuicio, de la discriminación y el daño, pero se realiza porque no son conscientes algunos funcionarios, servidores, personas en general, que existe una ley, una norma a nivel internacional, a nivel nacional, que promueve la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad por todos los medios legales posibles, ¿no? Por ello es importante conocer estos submodelos. Bien, ahora tenemos que evolucionamos un poquito, vamos al modelo médico rehabilitador, en el cual el Estado asume la responsabilidad de rehabilitar a las personas con discapacidad, en este caso que volvían de la guerra con alguna discapacidad. La discapacidad se atribuye a una razón médica, biológica, en términos de salud. Dentro de las creencias asociadas no son capaces, no son normales, se pueden curar o normalizar. Y dentro de las consecuencias estaba la segregación, ¿no? Hay que tener en cuenta que según la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, según la Ley General de la Persona con Discapacidad, una persona con discapacidad es aquella que tiene deficiencias, una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales, intelectuales, de carácter permanente. Es decir, que lo va a acompañar durante toda su vida, no solamente que va a ser por un periodo determinado, sino que es una condición de vida, ¿no? Lo va a acompañar para siempre mientras la persona esté viva. Y por ende, este modelo queda pues desfasado, ¿no? Bien, ya conociendo, ¿no?, aquellos enfoques, cómo era entendido la discapacidad y que lamentablemente aún lo vemos en nuestra sociedad, debemos ya ir promoviendo, ir evolucionando a un modelo social de la discapacidad desde un enfoque de los derechos humanos, ¿no? Bueno, ese tema lo vamos a tratar a continuación. Y vamos a empezar igual con una reflexión que ya se adecúa a la realidad de lo que se busca, se adecúa a la normativa internacional y a la normativa nacional que se inspira pues en estos principios de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad respecto a evitar una mirada paternalista, respecto a promover la igualdad, la autonomía,
él puede tomar sus propias decisiones a favor de las personas con discapacidad. Al respecto, ¿no? Según la Ley General de la Persona con Discapacidad, tenemos que la persona con discapacidad es aquella que tiene una o más deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente que, al interactuar con diversas barreras actitudinales y el entorno, no ejerza o pueda verse impedida en el ejercicio de sus derechos y su inclusión plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que la demás. Lo que nos dice este apartado legal es que la discapacidad no inicia en la persona, no inicia en las deficiencias, sino inicia al momento que la persona con discapacidad interactúa con el entorno físico, de comunicaciones, de infraestructura, que lo rodea, que lo limita, y también con las barreras actitudinales. Las barreras actitudinales son las más difíciles de eliminar, puesto de que son paradigmas, son creencias asociadas a la discapacidad. Por ejemplo, ¿no? Una persona con algún tipo de discapacidad intelectual, muchas personas presumen que es una persona violenta, que es una persona que no piensa, que es una persona que no puede tomar sus propias decisiones, cuando no es así, cuando es que la persona con discapacidad intelectual, que puede manifestar su voluntad, tiene el derecho y la autonomía de tomar sus propias decisiones, de hacer valer sus derechos, sus obligaciones, no de restringirles, sino darle la oportunidad de adecuarse, ¿no? Por ejemplo, para eso tenemos los ajustes razonables en la educación. Una persona con discapacidad intelectual que está estudiando en una educación superior y que necesita de ajustes razonables en la metodología, quizás más tiempo para realizar sus exámenes, sus prácticas, se deberá de otorgar ese ajuste razonable, que es aquella modificación del entorno a favor de la persona con discapacidad, ¿no? Igual en el sector laboral, ¿no? Va a depender de cada necesidad, pero se debe promover, pues, la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad. Bien, ahora vamos a profundizar un poquito más acerca del modelo social de la discapacidad, en las cuales tenemos, como lo habíamos señalado, que las causas de la discapacidad no provienen de la persona, sino de la sociedad que no presta los servicios y recursos adecuados. Una persona se encuentra en situación de discapacidad cuando se enfrenta a las barreras sociales y dentro de las creencias asociadas que tiene este enfoque, es que la persona tiene derechos, valía y dignidad, se caracteriza por su diversidad funcional, son más que un diagnóstico, son personas que tienen derechos como todos los demás, que tienen valía, que tienen autonomía, que tienen dignidad. Y dentro de las consecuencias de interiorizar este enfoque social, tenemos que se permite identificar y eliminar las barreras del entorno, promover acciones inclusivas a favor de las personas con discapacidad. Bien, ya conocemos ahora los tres enfoques: el modelo de presidencia, el modelo médico reorientador, el modelo social. Así que vamos a identificar de las famosas barreras que hemos estado tocando y que la cual también ya hemos dado algunos ejemplos, ¿no? Ahora vamos a profundizarlo un poco más, vamos a dar algunos ejemplos más precisos para que podamos comprender cuáles son esas barreras y podamos ir eliminándolo del entorno que rodea a las personas con discapacidad. Bien. ¿Qué son las barreras para las personas con discapacidad? Son aquellos muros, paredes u obstáculos que crean divisiones y que van a impedir el paso o debilitan un espacio físico o social. Las personas con discapacidad lidian con estos desafíos de manera constante, ya que escapan de su control interno y lo acompañan pues toda la vida, puesto de que el Estado aún no garantiza un entorno accesible a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Se encuentra aún esta tarea pendiente, se encuentra trabajando, y estamos en esa misión, ¿no? De garantizar, porque eso es un enfoque multisectorial, no solamente es el sector del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del CONADIS, sino que es en todo cuanto rodea a la persona con discapacidad, como es, por ejemplo, la justicia, el servicio de justicia, que tiene que adecuarse, pues, también a las personas con discapacidad, ¿no? Una persona con discapacidad auditiva necesitará de un intérprete en lenguaje de señas, una persona con discapacidad visual, que las resoluciones pues se le permitan ser
ser oídas en un sistema braille, es tratar de garantizar, ¿no?, por todos los medios posibles el acceso a la justicia en este caso y sobre todo a la garantía de sus derechos fundamentales, como es por ejemplo tener un debido proceso y tener pues una sentencia motivada, ¿no? Esto en el aspecto judicial. Bien, vamos a hablar ahora acerca de las barreras actitudinales, ¿no? Estas concepciones erróneas son coherentes con el modelo de la prescindencia o el modelo médico rehabilitador, el cual ya lo hemos explicado. Las actitudes de cómo se entendía la discapacidad son negativas y generan exclusión o segregación de las personas con discapacidad y son las primeras que deben eliminarse, pero también son las más difíciles de cambiar. Algunos ejemplos de estas barreras tenemos en la escuela. Un maestro que no se siente preparado para enseñar a un estudiante con síndrome de Down y prefiere que esté en un aula de educación especial. En la calle, un conductor de mototaxi no quiere que un niño autista suba a su vehículo porque ha escuchado que no se saben comportar y que pueden dañar los asientos. En el trabajo, un empleador no contrata a una persona con parálisis cerebral porque considera que no realizará un trabajo productivo como los demás. Vemos que estas barreras actitudinales son concepciones inequívocas de cómo es que se entiende la discapacidad y son aquellos paradigmas que resulta difícil cambiar, ¿no? Porque son ideas que se van pasando de generación a generación y que tenemos nosotros en el rol de la función, del servicio público, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, de nuestra familia, tratar de ir eliminando esas barreras actitudinales que son las más difíciles, pero que son necesarias y primordiales, ir eliminándolas. Vamos a las barreras físicas. Que son aquellos obstáculos estructurales en entornos naturales que bloquean el acceso de personas con discapacidad al ejercicio de sus derechos fundamentales. Por ejemplo, una persona de talla baja que quiere comer en un restaurante, pero no alcanza a sentarse en la silla ni puede utilizar la mesa. Una persona ciega que utiliza bastón quiere llegar a la estación, pero la vereda no cuenta con señalización podotáctil para conocer la ruta. Una persona usuaria de silla de ruedas quiere subir al transporte público, sin embargo, las gradas son muy altas. Un empleador no contrata a una persona con discapacidad física que utiliza muletas porque el lugar de trabajo no cuenta con un ascensor. Respecto al tema de justicia, por ejemplo, una persona con discapacidad visual que desea conocer alguna sentencia, algún auto del proceso judicial, requiere, ¿no?, que se le brinde a través de las tecnologías informativas para que pueda tener acceso, que se le brinde en sistema braille. Va a depender del tipo de discapacidad y de la necesidad en específico a fin de poder dotarle, ¿no?, de la accesibilidad para el ejercicio y la garantía de sus derechos fundamentales como persona. Bien. Bien, tenemos las barreras comunicacionales, que es que los medios de comunicación no consideran diversas formas de expresión basándose en el lenguaje escrito u oral. Los conductores de noticieros no trabajan junto a un intérprete de lenguaje de señas peruana o no colocan subtitulado para las personas sordas. Las películas no describen a detalle las imágenes o escenas para las personas ciegas. Los materiales educativos no cuentan con un sistema alternativo de educación. Estas son algunas barreras comunicacionales que impiden el acceso a la información. Hay que recordar que el modelo social no pretende encubrir las diferencias, o sea, no pretende tapar las diferencias y decir que no existen, sino que estas diferencias no pueden ser motivo de estigma, de exclusión o de segregación. Bien, una incapacidad para caminar es una deficiencia, mientras que una incapacidad para entrar a un edificio debido a que la entrada consiste en una serie de escalones es una discapacidad. Una incapacidad de hablar es una deficiencia, pero la incapacidad para comunicarse porque las ayudas técnicas no están disponibles es una discapacidad.
En resumen, la discapacidad no inicia en la persona, la discapacidad inicia al momento que no se le puede otorgar la accesibilidad para el ejercicio de esos derechos fundamentales, ¿no? Como es el transporte y comunicaciones, como es en el tema laboral, en el tema de justicia, en el tema de las informaciones, en todo lo relacionado a la vida de las personas con discapacidad. Bien, ya para cerrar este tema, tenemos en resumen que los modelos de la discapacidad son tres. Tenemos el modelo de prescindencia, en el cual se contempla que las personas con discapacidad son una carga negativa para la sociedad. Tenemos un submodelo eugenésico y de marginación. Eugenésico son resultados de un castigo divino o pecado. Marginación son objetos de pena, de compasión, de burla, de rechazo. Esto evoluciona a un modelo médico rehabilitador que nos dice que son deficientes, no son capaces y deben adaptarse al entorno, deben curarse para reinsertarlos a la sociedad. Y finalmente tenemos un modelo social, que es el modelo actual, inspirado en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, inspirados en la Ley General de la Persona con Discapacidad, y nos dice que las personas tienen derechos, tienen autonomía, pueden tomar sus propias decisiones, y que la discapacidad no proviene de la persona, sino del entorno que va a rodear a esta persona. Bien, ahora vamos a hablar, ya vamos a aterrizar al marco normativo, ¿no? Al marco normativo internacional sobre la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad. Bien, hemos adelantado algunos aspectos, ¿no? Esta normativa. Tenemos que la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad, que en el año 2006 la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, convocó a expertos en temáticas de la discapacidad para elaborar la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad bajo el enfoque social de derechos. En el año 2007 se ratificó en Perú y en el año 2008 entró en vigencia y generando la obligación por parte de nuestro Estado peruano de adaptarse, de adecuar su normativa interna e inspirarse en los principios, derechos y obligaciones recogidos en la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad. Dentro de los aspectos fundamentales que tenemos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es el respeto a los principios de la dignidad, la autonomía y la independencia de la persona con discapacidad. Hace 3 años, la capacidad jurídica de las personas con discapacidad respecto a las personas con discapacidad intelectual estaba restringida, se les limitaba, tenían que pasar por un proceso de interdicción en el cual se nombraba a un curador, que era un tercero, que tomaba todas las decisiones sobre la persona con discapacidad, por más que ésta podía manifestar su voluntad por tener la discapacidad intelectual o por ser una persona que no podía manifestarla, como las personas cigosordas, sordomudas, cigomudas, se les restringía y se les limitaba ese derecho a poder celebrar actos jurídicos. Hay que entender los actos jurídicos como la manifestación de voluntad para poder comprometerse a derechos y obligaciones, ¿no? Por ejemplo, para poder casarse, para poder sacar una tarjeta de crédito, para poder firmar un contrato laboral, para poder heredar, para comprarse un carro, para comprarse un auto, entre todo lo que genere obligaciones y derechos, ¿no? Se les limitaba y se les restringía. Es por ello que en base a esta convención se publicó el decreto legislativo 384, que restituye la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y de lo que va a generar son ajustes razonables para que la persona con discapacidad pueda manifestar esa voluntad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si es una persona con discapacidad visual que requiere hacer un trámite notarial, ya no tendrá que ser acompañado por testigos, sino va a corresponder que ese servicio que se le brinde sea mediante contratos en sistema de braille, si es una persona con discapacidad auditiva que hay un especialista en lenguaje de señas, y esto pues también se desarrolla para el sector público y privado que brinden servicios públicos, ¿no? A favor de las personas con discapacidad. Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero lo menciono porque en base a este principio es que se desarrolla. Bien, tenemos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres,
se busca evitar una mirada paternalista, sino una mirada inclusiva y de autonomía de las propias personas con discapacidad para que tomen sus decisiones, la protección de los derechos, a la justicia inclusiva, a la educación, a la salud, a la participación de la vida política, pública, cultural, etcétera, a la no discriminación, respeto por las diferencias y aceptación de la diversidad como condición humana. Al respecto, hay que recordar que según el último censo del INI, en el año 2017, el 10.4% de nuestra población son personas con discapacidad. Estamos hablando que más de 3.200.000 peruanos tienen algún tipo de discapacidad, por lo cual es parte de la condición de la diversidad humana. Y asimismo, si bien la discapacidad se puede ser congénita, puede ser causada, eh, nosotros, dentro del proceso evolutivo del envejecimiento humano, va a llegar en un momento que vamos a poder tener algún tipo de discapacidad, por ejemplo, una discapacidad visual, una discapacidad auditiva, una discapacidad intelectual. Entonces, la discapacidad es parte de la condición, es parte de la diversidad, y en algún momento todos vamos a tener algún tipo de discapacidad. Es por ello que debemos construir desde ahora los cimientos, las bases en los cuales a nosotros nos gustaría ser tratados posteriormente y que actualmente las personas que tienen discapacidad puedan ser tratadas, ¿no? Y es en base a esto que se inspira esta normativa, esta convención, y que se va materializando en los diversos sectores de los derechos. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la Ley General de la Persona con Discapacidad, la Ley 29973, que se inspira en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que contempla reconocimiento de los derechos civiles, políticos, sociales, culturales y determina las obligaciones del Estado para garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la inclusión efectiva de las personas con discapacidad. Se desarrolla la accesibilidad respecto a que el entorno social garantice la inclusión y el ejercicio de la autonomía, otorgando apoyos y salvaguardias, que lo vamos a tocar más adelante, garantizando la accesibilidad en el transporte, en las comunicaciones, en la información, en la educación, en el tema laboral, y que busca, ¿no?, que la persona con discapacidad pueda desarrollarse en todos los campos de sus derechos que le corresponde de manera efectiva sin ningún tipo de limitación. Ahora vamos a tocar algunos aspectos importantes, ¿no?, de esta normativa. Respecto al derecho a la salud, tenemos que la persona con discapacidad tiene derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivo de discapacidad, servicios gratuitos y a precios asequibles, por ejemplo, el SIS, ¿no? Tenemos la detección e intervención temprana a través de los servicios de rehabilitación que se otorgan. Tenemos una ubicación geográfica cercana a la comunidad respecto al centro hospitalario, una atención de calidad considerando las necesidades de la persona con discapacidad, y se prohíbe pues la discriminación en perjuicio de las personas con discapacidad. Asimismo, me cabe resaltar que el proceso de certificación de la discapacidad en torno a la evaluación y la emisión del certificado es gratuito, ¿no?, cuando se realiza en los hospitales de salud, del MINSA, de la policía, de las Fuerzas Armadas, es totalmente gratuito. Asimismo, tenemos el Instituto Nacional de Rehabilitación, que en alianza con algunas organizaciones privadas, asociaciones civiles, busca, ¿no?, entregar ayudas biomecánicas a favor de las personas con discapacidad, como es muletas, sillas de ruedas, audífonos, dependiendo del tipo de discapacidad que se tenga. Bien, respecto al derecho a la educación, tenemos que las personas con discapacidad deben acceder de manera equitativa e inclusiva a la educación. La educación inclusiva garantiza la disponibilidad de profesionales preparados para atender las necesidades educativas especiales y de materiales adaptados, contar con una infraestructura que permita el desplazamiento, diseño e implementación de enseñanza y aprendizaje que consideren la diversidad de la discapacidad. Por ejemplo, respecto al tema de la educación superior, el 5% de las vacantes deben ser separadas a favor de las personas con discapacidad. Se debe garantizar la accesibilidad en el entorno a las universidades, se debe garantizar los ajustes razonables en la metodología, en la educación a favor de las personas con discapacidad.
entre otros aspectos fundamentales, ¿no?, que promuevan la inclusión plena y efectiva de la persona con discapacidad y que va a depender de cada caso en concreto en sí, ¿no? Nosotros hemos tenido algún caso de una persona con discapacidad intelectual que requería de un ajuste razonable, que es una modificación del entorno, de la metodología, de todo lo que lo va a rodear para que pueda desarrollar su aspecto educacional, ¿no? Y que pedía a la universidad que, respecto a sus evaluaciones, sus exámenes, se realice en un mayor tiempo, ¿no? Lo cual la universidad, en base a conociendo, ¿no?, estos principios fundamentales, la convención, el enfoque social, otorgó esos ajustes razonables, ¿no? Entonces va a depender de cada necesidad a favor de las personas con discapacidad, ¿no? Igual el caso de cuando la educación era presencial de una persona con discapacidad en silla de ruedas, ¿no? Se cambió pues el salón a que pase a un primer piso, buscar las medidas de accesibilidad sin que eso genere un gasto, ¿no?, para las entidades que lo otorgan, ¿no? Sino todo lo contrario, ¿no? Es incluir a la persona con discapacidad a efectos, ¿no?, de que se pueda insertar, incluir en la sociedad y que pueda ser útil y desempeñarse sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de limitación. Bien, respecto al tema laboral, tenemos el derecho al trabajo. Las personas con discapacidad tienen derecho a trabajar en igualdad de condiciones, ello quiere decir igual trabajo, igual remuneración, en condiciones de trabajo justas, seguras, saludables, de acuerdo a las formalidades. Es fundamental que en los procesos de selección, reclutamiento y desarrollo laboral se asegure un trabajo digno, la implementación de apoyos y ajustes razonables, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad física, ¿no?, para que trabaje, se le puede ubicar en un primer piso, se le puede brindar un un escritorio accesible. Igual, si es una persona con discapacidad visual, corresponderá, pues, ¿no?, que se le brinde las herramientas tecnológicas para que pueda desarrollarse, y va a depender de cada tipo de discapacidad, ¿no? Si de repente es una persona con discapacidad auditiva, pues tendremos que utilizar algunas pizarras y hacer algunos dibujos de algunas imágenes de qué es lo que él tiene que hacer a determinada hora, cuál es su trabajo, ¿no? Y así, va a depender de cada tipo de discapacidad y no necesariamente tiene que generar un gasto, ¿no? Tenemos también dentro de este derecho al trabajo que se busca promover e incluir. Tenemos las cuotas laborales. En el sector privado, cuando supere los 50 trabajadores en planilla, corresponderá que el 3% de esa planilla sea conformada por personas con discapacidad. Respecto al sector público, corresponderá que el 5% de los trabajadores de una entidad pública sean conformadas por personas con discapacidad. Estas cuotas son mínimas, pueden ser más, ¿no? Asimismo, si una persona adquiere una discapacidad durante el desempeño de su trabajo o de sus labores, no corresponde segregarla, no corresponde excluirla, no corresponde indemnizarla y despedirla. Lo que corresponde es de otorgarle ajustes razonables para que se pueda reintegrar a sus labores, ¿no? Esa es la regla general, va a depender de cada caso en específico, que simplemente puede volver a trabajar o no, pero esa es la regla general, ¿no? La inclusión, más no apartarlo. Esa es la excepción, dependiendo pues de elaboraciones médicas, ¿no? Asimismo, tenemos también el porcentaje de la bonificación que se le otorga a las personas con discapacidad en los concursos públicos, que es del 15%, ¿no?, del puntaje final, cuando supere, pues, ¿no?, o cuando apruebe todo lo que se le solicita, a ese puntaje final se le aumenta la bonificación del 15% a fin de que pueda tener en el orden de mérito un puesto expectativo para lograr incluirse, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar ya a nuestros dos últimos temas, que es el reconocimiento de la capacidad jurídica y acceso a la justicia. Vemos que la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad establece que todas las personas, en este caso, en específico las personas con discapacidad, son sujetos de derechos y obligaciones, tienen capacidad de ejercicio de dichos derechos o asumir obligaciones a través de sus propias decisiones, ¿no? Es decir, pueden celebrar actos jurídicos. Como ya lo habíamos explicado, los actos jurídicos son aquella manifestación de voluntad que va a permitir crear derechos y obligaciones, ¿no? Y como ejemplo tenemos aceptar herencias, controlar asuntos económicos, votar, casarse, solicitar una tarjeta de crédito, poder vender su casa, poder vender su auto, poder comprar un auto, poder comprar una casa. Va a depender, ¿no?, de la voluntad de esa persona.
Bien, en el pasado, nuestro Código Civil planteaba supuestos de incapacidad, en el cual a quienes se encontraban privados de discernimiento, es decir, los retardados mentales o quienes adolecen de deterioro mental o personas sordociegas, mudas o sordas, se les consideraba incapaces de decidir o expresar su voluntad y debían ser reemplazadas por un tercero. Esto es lo que se conoce como una interdicción civil, en el cual se demanda a la persona con discapacidad para que el juez eh, designe a un tercero, ¿no? Que estaba tasado ya en el Código Civil, que decía que tenía que ser el cónyuge, que tenía que ser los padres, los hermanos, para que tomen las decisiones por las personas con discapacidad, por más que ellas podían manifestar su voluntad o no. Ellos asumían ese papel de tomar las decisiones sobre esa persona, no respetando pues sus derechos fundamentales, ¿no? Y eso es lo que se ha buscado eliminar. Y en base a ello, se logró en un nuevo sistema, que es el de apoyos y salvaguardias. En el 2018 se emitió un decreto legislativo 1384 que reconoce y regula la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con la posibilidad de asignar apoyo, ¿no? Ello quiere decir que las personas con discapacidad intelectual o con una discapacidad para poder comunicarse puede designar libremente y si es que así lo desea, no necesariamente lo tiene que hacer, es voluntario, apoyos, ¿no? Que son aquellas asistencias libremente elegidas, es decir, que ya no le obligan a que sea el cónyuge, que sean los hermanos, que sean los padres, sino puede ser un amigo, la persona que desee. Y que va a permitir facilitar el ejercicio de los actos jurídicos. Por ejemplo, le puede ayudar a un mejor entendimiento, a una mejor comprensión, a poder manifestar su voluntad, y que esto no va a reemplazar a la persona con discapacidad, sino simplemente va a ser ese apoyo, ¿no? Esa ayuda, esa asistencia, más no va a reemplazarlo de su voluntad. Esto puede recaer en una persona natural o personas jurídicas sin fines de lucro o instituciones públicas, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad que se encuentre en un centro hospitalario, en un centro de rehabilitación, en un centro de acogida, el director de esa entidad podrá asumir el apoyo, ¿no? A favor de la persona con discapacidad para que no se le restrinja pues sus derechos fundamentales. Bien, así también tenemos la figura de las salvaguardias, ¿no? Que son aquellas medidas que buscan garantizar el respeto de los derechos, la voluntad y la preferencia de la persona que recibe apoyo. Busca prevenir el abuso y la influencia indebida por quien brinde el apoyo. Estas medidas de salvaguardia tenemos, por ejemplo, ¿no? Las visitas inopinadas al domicilio de la persona con discapacidad a efectos de verificar que todo esté bien, que no se le esté afectando en su salud. Eh, Tenemos también las auditorías respecto a los bienes patrimoniales, a efectos de dilucidar, de verificar que todo esté yendo bien, que no hayan pérdidas. Y va a depender, pues, ¿no? De cada caso en especial. Esto es siempre, el tema de los apoyos de la designación libre es si la persona puede manifestar su voluntad, ¿no? Tiene capacidad de discernimiento, y en caso no pueda manifestar su voluntad, ahí sí pues va a corresponder que una persona ejerce ese apoyo, ¿no? Tome las decisiones, pero el juez deberá evaluar, ¿no? En su decisión el, todo el aspecto de la vida de esa persona, ¿no? Si es que en algún momento pudo manifestar su voluntad y de repente tenía una persona que era quien daba el apoyo, o quién es la persona que realmente puede realizar ese apoyo, ¿no? Sin perjudicar sus derechos fundamentales y promoviendo y salvaguardando, ¿no? Sus derechos fundamentales. Bien, esto es importante, ¿no? Conocer la capacidad jurídica, puesto de que en base a ello se promueve la autonomía, la independencia de las personas con discapacidad. Bien, ahora el tema final, vamos a hablar acerca de los beneficios de estar inscritos en el CONADIS. Como ustedes saben, ¿no? Y ya se explicó en la sesión de ayer, nosotros somos el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, que busca promover, ¿no? La protección, la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. El registro del CONADIS es voluntario, sin embargo, el hecho de que una persona con discapacidad se inscriba le va a generar diversos beneficios, ¿no? Así como también nos va a permitir tener conocimiento de la población objetivo a efectos de evaluar mejoras en las políticas públicas, implementar políticas públicas, promover políticas públicas y por ende es importante, ¿no? Este registro.
dentro de los beneficios que están inscritos en el CONADIS, tenemos que tienen derecho a obtener un carnet de discapacidad amarillo, cuando es una discapacidad severa, o celeste, si es una discapacidad leve o moderada, acceso prioritario a programas sociales que proporciona el Estado, como el programa Contigo, el SIS, el vaso de leche. Respecto al programa Contigo, está a cargo del MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el cual se entrega una pensión no contributiva a favor de la persona con discapacidad de 300 soles cada 2 meses, ¿no? Que cumplan con 3 requisitos. Tenga una discapacidad severa, que esté calificado por el SISFO, por el Sistema de Focalización de Hogares, en situación de pobreza o pobreza extrema, y que no tenga ingresos por parte del sector público o por parte del sector privado. Tenemos el derecho a la educación inclusiva, que las instituciones educativas públicas y privadas deben contar con planes adaptados según la necesidad de los estudiantes con discapacidad en los 3 niveles de educación. El acceso al 5% de las vacantes otorgadas por las universidades, institutos y escuelas superiores públicas y privadas. Tenemos los descuentos en actividades deportivas, culturales y recreativas. Si la actividad es realizada por una institución pública, el descuento del 50%. Si el evento es realizado por una empresa privada, el descuento del 20%. El derecho a la cuota de empleo, que ya lo hemos señalado. La bonificación del 15%, que también lo hemos conversado. Y, entre otros, para finalizar, el derecho a obtener un distintivo vehicular para el parqueo especial, el derecho a obtener el duplicado del DNI de forma gratuita en el RENIEC, el derecho a la atención preferente en los lugares de atención al público, y el de contar con el carnet amarillo. Tienen derecho al pase libre en el transporte urbano e interurbano a favor de las personas con discapacidad. Bien, en esa línea doy por culminada disposición y quedo atento a ustedes. Muchas gracias. Las preguntas que puedan haber en la red social. Vemos que hay nada más comentarios positivos de felicitación y agradecimiento. Sin embargo, vamos a darle unos minutos a ver si alguien quiere formular sus preguntas a través de los comentarios. Este es el momento, y también indicar a los usuarios que se encuentran conectados que el registro de asistencia se va a activar recién culminada la segunda exposición. Por favor, eso es importante que lo tengan en cuenta. Una vez que termina la ponencia de la siguiente expositora, se va a activar este formulario, que se encuentra el enlace en la reseña de la transmisión en vivo. A ver, vamos a revisar nuevamente si es que han ingresado algunas preguntas. En esta oportunidad parece que ha estado todo claro, estimado expositor. Yo creo que sería todo por nuestra parte, y agradecerle por su intervención y, bueno, su participación en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Su certificado igual vamos a hacerle llegar en su momento respectivo. Muchas gracias. Muy agradecido por la oportunidad del espacio, y doy el pase a mi compañera Flavia Nestares. Bien, Muy amable, vamos a despedirlo con unas palmas virtuales. Bien. Gracias. Bien, como ya lo anunciamos, a ver, vamos a tener la siguiente exposición. Vamos a actualizar un segundo, por favor, la transmisión en vivo para que puedan visualizar bien esta transmisión. Ya, perfecto. Bien, a continuación vamos a tener el segundo tema: acciones a implementar por las instituciones públicas y privadas para facilitar el acceso de las personas con discapacidad en tiempos de pandemia. Para ello tenemos con nosotros a Flavia Nestares Nolasco. Vamos a presentarla para que todos ustedes puedan conocerla. Ella es profesional en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex becaria 2018 del Programa de Líderes Emergentes en las Américas, financiado por el Gobierno de Canadá. Cuenta con estudios de especialización en gestión pública, políticas públicas y programas sociales. Asimismo, tiene experiencia en la temática de poblaciones vulnerables, pueblos indígenas y personas con discapacidad.
Actualmente es especialista de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social del CONADIS. Se encuentra en la sala la abogada Néstor Nolasco. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, se le escucha claro, Ok, pero su cámara está apagada. ya, voy a mantenerlo un momento prendido, a ver si me pueden visualizar, no sé si... ¿Va a utilizar diapositivas? Sí, se lo puede Sí, visualizar bien. A a ver, por ver. favor, haga la presentación para poder cuadrar bien todo de una vez. Un momentito. Me da un segundo, por favor. Claro que sí. Voy a acomodar bien aquí para que no se... Ya, ahora sí. Ya, voy a compartir y me indican si se puede ver. Perfecto. Ya, ¿se logra ver? Sí, A ver, está cargando, ya ¿ya? cargó, listo. Entonces, dejo con usted el uso de la palabra. Cualquier cosa, estamos en la sala Meet y se presenta algún inconveniente. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, igual que mi compañero Pedro, reiterar el agradecimiento hacia la Corte Superior de Justicia del Callao, que ha tenido esta iniciativa de promover actividades que sensibilicen sobre la temática de discapacidad. Ya de por sí, el día de ayer se ha visto todo lo relacionado al ámbito laboral y cómo incluir a las personas con discapacidad. De ahí ya estamos partiendo de algunos conceptos previos que seguramente recordarán, como el criterio de ajustes razonables, la accesibilidad, entre otros. Y bueno, hoy reforzando con la exposición que ha tenido mi colega anteriormente, ha sido más sobre el marco normativo. Entonces, ahorita lo que me convoca en este caso, que ha sido solicitud de los organizadores, es más sobre las acciones que se deben implementar de parte de las instituciones durante estos tiempos de pandemia, porque evidentemente todavía no hemos salido de esta emergencia sanitaria. Entonces, al respecto, voy a centrar mi exposición principalmente en un instrumento legislativo que se ha aprobado precisamente en el contexto de la emergencia sanitaria para que podamos entender bien cuáles son los roles y las tareas que tienen las instituciones del Estado en este tipo de contextos, ¿no? Entonces, creo que ya mi compañero lo mencionó así muy someramente, pero este es el decreto legislativo 1468, que básicamente establece disposiciones de prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. En este caso, la emergencia sanitaria, ustedes recordarán, cada cierto tiempo se está prorrogando y de hecho la semana pasada, bajo un decreto supremo, se volvió a prorrogar 180 días más que empezaría desde este 3 de septiembre, ¿no? Que ya no falta nada. Entonces, todo lo que dure el periodo de la emergencia sanitaria es el mismo tiempo de validez que va a tener la vigencia de este decreto legislativo, por lo cual sí es bueno tenerlo presente, ¿no? Desde el punto de vista de todos los funcionarios públicos y en general también para las personas con discapacidad y sus familias que puedan tener en cuenta qué es lo que toca. Entonces, este decreto se aprobó el 23 de abril del 2020, el año pasado, en el diario El Peruano, y tiene como público objetivo las personas con todo tipo de discapacidad. No hace ninguna distinción sobre si es una persona con discapacidad leve, moderada o severa. Es decir, ahí tenemos muy claro hacia quién está dirigido. Este decreto legislativo en concreto establece medidas específicas en todo lo que es relacionado a la salud, sobre todo porque evidentemente es una emergencia de carácter sanitario, ¿no? Sobre la autonomía, ¿no? Y la vida independiente como derecho, pero también en otros ámbitos como la educación, el trabajo, la accesibilidad a la información, las comunicaciones, seguridad, protección y suministros humanitarios, ¿no? Entonces, si anteriormente hemos visto en la ley, tal como lo expuso Pedro, cuáles son todos esos ámbitos de desarrollo de una persona con discapacidad, ellos no tienen por qué verse alterados durante estos momentos de emergencia sanitaria y para eso precisamente este tipo de decretos nos sirven para garantizarlo o en todo caso mantener las condiciones totalmente adaptadas, ¿no? En ese sentido, vamos a pasar a revisar un poco cuáles son los contenidos para poder lograr, disculpen, disculpen un momento, para poder lograr la continuidad de todos los servicios y, por supuesto, la garantía de los derechos, ¿no? Bueno, en principio, para entender el ámbito de aplicación, disculpen, un segundito, voy a conectar acá el internet, pero del otro lado para...
Y me avisan, por favor, que se mantenga la conexión, porque, a ver. ¿Me confirman, por favor, de los organizadores? Sí se ve, ¿no? Ah, ya, entonces ya no se perdió la conexión, ya, perfecto. Entonces, lo que les indicaba era que este decreto tiene un ámbito de aplicación básicamente a todos los sectores del Estado, ¿no? El Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y en el caso del nivel subnacional, gobiernos regionales y locales, así como los otros organismos señalados en la Constitución, pero también en lo que es, digamos, las personas jurídicas del régimen privado, aquellos que presten servicios públicos o ejerzan función administrativa. Entonces, ahora vamos a ver el desagregado de acuerdo a cada componente de desarrollo, qué es lo que involucra, digamos, de las medidas, pertinentemente hablando para el contexto de la emergencia. En el caso de salud, se establece la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios de salud vinculados sobre todo a las condiciones de salud preexistentes de las personas con discapacidad, en especial la atención de la salud mental, porque como ustedes saben, en este tipo de contextos es donde más se ha visto impactada la salud mental de todos en general, ¿no? Pero por sobre todo de las personas con discapacidad. Y de la misma forma, los servicios de rehabilitación y la entrega oportuna de medicamentos, ¿no? Esto bajo dos criterios indispensables, que es la cero discriminación, ¿no? Y por supuesto promoviendo la accesibilidad, que ya de por sí es un reto mayor, que ahora vamos a ver con un poquito más de detalle. Un segundo momento es el de apoyo humanitario. Nuevamente, como estamos en situaciones de emergencia que no podemos perder de vista, hay ciertos grupos poblacionales que están más desfavorecidos por condiciones estructurales propias de las barreras que surgen, digamos, en el entorno, ¿no? Tal como lo explicó mi compañero Pedro. Entonces, ante ese tipo de situaciones se deben tomar medidas de carácter humanitario, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una responsabilidad del Estado asegurar el suministro de ciertos insumos, ¿no? Como los artículos de consumo diario, que vienen a ser los alimentos, ¿no? En la canasta básica, productos de higiene, frazadas y vestimenta, entre otros. Y sobre todo debe tomarse como prioridad hacer este tipo de entregas a las personas con discapacidad que ya cuentan con una dificultad para desplazarse, que vendrían a ser las personas con discapacidad motora, ¿no? El tercer aspecto que implica esta norma son los casos de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, hasta el momento ya hemos visto qué pasa, digamos, cuando se tiene que atender situaciones de emergencia inmediata. Pero también hay otras que se presentan que tienen condiciones, por ejemplo, de una persona con discapacidad que vive en un entorno peligroso, ¿no? En sentido de riesgo, o que se encuentra desprotegido, o peor aún, se encuentra en una situación de abandono. Entonces, como estamos viviendo una emergencia sanitaria que pone en riesgo doble, digamos, la salud, es necesario que el Ministerio de la Mujer, así como también las municipalidades provinciales y distritales específicamente, tomen acciones inmediatas para atender este tipo de casos, para garantizar la seguridad, ¿no? Y al mismo tiempo poder brindarles un espacio en centros de atención y acogida residencial, o que también son algunos casos refugios temporales, ¿no? Pero en cualquiera de los casos es la inmediatez lo que tiene que prevalecer. El cuarto componente es sobre accesibilidad, y aquí es importante entender que cuando hablamos de accesibilidad nos estamos hablando básicamente en dos dimensiones. Uno es la comunicacional, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cómo garantizamos las condiciones necesarias para que la información llegue y que al mismo tiempo esta pueda ser, digamos, útil, sobre todo en tiempos de pandemia, donde hay una serie de recomendaciones, indicaciones que se tienen que seguir desde el sector del gobierno. Y por el otro lado, a nivel de la infraestructura, que viene a ser la accesibilidad que tradicionalmente nosotros conocemos, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, una rampa, pensamos, este lugar es accesible, pero no es lo único, como les estaba indicando. A nivel, por ejemplo, de la infraestructura vial o en las zonas urbanas, nosotros también de repente hemos podido ver lo que son los pisos podotáctiles, que es una forma de promover, por ejemplo, la inclusión de la movilidad de una persona con discapacidad visual, ¿no? Pero también en las zonas recreativas, como en los parques. Ahora, por ejemplo, acá en Lima, se ha inaugurado un famoso parque que se llama el Parque de los Sentidos, ¿no? Que básicamente es también para las personas con discapacidad sensorial. Y de esta manera es lo que se está tratando, digamos, de fomentar inclusión
en el sentido de accesibilidad incluso durante estos tiempos de pandemia, ¿no? Entonces, siempre hay que tener presente que cuando hablemos de accesibilidad es a nivel de estas dos dimensiones. Tal vez algunos ya reconocerán qué medios pueden ser accesibles a nivel comunicacional, el lenguaje de señas, como ahora que tenemos una intérprete, ¿no? Pero también en el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad visual, el lenguaje braille, ¿no? El uso del audio descriptivo como una forma de poder presentar, digamos, si hay un video, un contenido referente a algún material audiovisual, este puede presentarse en un detalle de descripción mucho más amplio que favorece precisamente la comprensión de una persona con discapacidad visual, ¿no? Y así diversas otras maneras que por supuesto también están arraigadas en lo que dice la ley 29973. Al mismo tiempo, en este decreto lo que nos dice es que los servicios de transporte público de personas que tengan, digamos, esta posibilidad de tener unidades accesibles para personas con discapacidad deben seguir, digamos, en la circulación, sobre todo para garantizar este derecho a la movilidad. No todas las unidades de transporte cuentan con este tipo de unidades accesibles, pero aquellas en las que sí están es necesario promoverlas, ¿no? Sobre todo desde lo que viene a ser la entidad provincial correspondiente. El quinto componente es sobre educación. Ya sabemos que este es un derecho más que hay que cumplir, pero cuando estamos en tiempos de pandemia, lo que hay que hacer es adaptarnos, ¿no? Precisamente con este criterio que se habló ayer, ¿no? Sobre ajustes razonables, que no es otra cosa más que la adaptación del entorno para lograr favorecer la accesibilidad hacia una persona con discapacidad y que ejerza sus derechos. Entonces, lo mismo pasa en el caso de educación, pues tenemos que considerar que, por ejemplo, mientras estemos en una situación donde la educación se está dando en modalidad virtual, cómo esto afectaría a las personas con discapacidad, ¿no? En el caso de los colegios. Entonces, sobre ello también hay que tomar las medidas necesarias desde lo que es el Ministerio de Educación, las direcciones regionales de educación, las UGELs, etcétera, para que se pueda seguir garantizando este servicio. Un sexto componente es el del trabajo, ¿no? Que ayer se ha hablado bastante también. Aquí el decreto nos señala muy claramente que hay que priorizar el acceso al trabajo remoto, ¿no? Una forma de salvaguardar a las personas con discapacidad de cualquier tipo de riesgo de contagio. Y para esto, pues se tiene que entender que se debe priorizar ese trabajo cuando las actividades que realiza el empleado, en este caso, se pueden dar bajo esta modalidad. Y en los casos en los que no se pudiera dar, ¿no? O no hay acuerdo entre el empleador y el empleado, pues corresponderá entregar una licencia remunerada con cargo a compensación al culminar la emergencia sanitaria. Hasta aquí quisiera hacer también un paréntesis porque si bien el tema, como lo solicitaron en específico, eran las acciones que se pueden implementar desde las entidades públicas y privadas, hay que señalar que, bueno, por el lado del Estado, como servidores y funcionarios, sabemos muy bien que cuando la ley, las normas, etcétera, nos mandan algo, tenemos que cumplirlas, porque eso es nuestra labor, ¿no? Pero el caso del sector privado no se regula por normas públicas que le exijan tomar medidas ahorita mismo en el caso de las personas con discapacidad. No obstante ello, no significa que, digamos, los derechos de las personas con discapacidad tengan que verse restringidos o limitados, todo lo contrario. Pero para llegar a ese punto, digamos, de encuentro, de poder promover la inclusión, es necesario tomar diferentes medidas más proactivas. Y en lo que respecta al trabajo, no solamente en el sector público, que es una cuestión meramente, digamos, de cumplimiento de la norma. Ayer, recordando un poco lo que hablaba la compañera Lady, mucho tiene que ver también con la sensibilización que podemos realizar hacia los sectores, perdón, hacia las entidades del sector privado, las empresas, por ejemplo, para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, pero no solamente eso, sino también ahora que la pandemia de alguna manera como crisis también genera una oportunidad, es la del autoemprendimiento, ¿no? Entonces, como parte de ello, por ejemplo, nosotros desde la Dirección de Promoción y Desarrollo Social se ha estado promoviendo mucho el fortalecimiento de capacidades técnicas, ¿no? Para mejorar las condiciones de empleabilidad, el mismo hecho de poder, digamos, fomentar un poco el desarrollo de sus capacidades jurídicas para tener emprendimientos, etcétera, pero hay diversas otras maneras, ¿no? Desde el sector más privado, asociativo, de la sociedad civil,
en que se pueda seguir garantizando este derecho, ¿no? Ya sabemos entonces esta pequeña distinción entre la parte de la responsabilidad pública y del otro lado la privada. Ahora sí, habiendo cerrado ese paréntesis, continuando con lo que este decreto nos señala, también se caracteriza porque indica la construcción de las redes de apoyo comunitario. En este caso, las redes vienen a ser espacios de articulación local que básicamente están liderados bajo la tutela de una municipalidad, ya puede ser distrital o provincial, y como toda red, digamos, va a tener participación de diversos actores, en este caso desde las familias, los vecinos, las organizaciones civiles, otras instituciones locales que puedan pertenecer a la jurisdicción, que puedan tener a bien fortalecer los servicios de apoyo, cuidado, asistencia personal que sean necesarios para garantizar el derecho a la autonomía y vida independiente, ¿no? Entonces, estas redes, de hecho, ya se vienen implementando en algunas municipalidades, que nosotros también como CONADIS hemos tratado de brindar la asistencia técnica necesaria para que se ejecuten, pero en principio lo que nos dice el decreto es que tiene que ser liderado por la municipalidad, ¿no? Entonces, esto es una oportunidad también para trabajar desde el sentido colectivo y que todo lo anteriormente señalado en el decreto se siga cumpliendo, porque evidentemente una sola institución no lo va a poder lograr. Y adicional a ello, existen otras medidas que se han podido recoger del decreto, que por ejemplo, uno tiene que ver con que los directores de los centros de atención residencial, los hogares de refugio temporal o incluso los establecimientos penitenciarios, ¿no? En donde por razones obvias de la naturaleza del espacio, de la institución, las personas con discapacidad van a encontrarse, digamos, privadas de poder salir, ¿no? Y en situaciones de emergencia sanitaria donde no se puede tener ese tipo de aglomeraciones, entonces lo que corresponde es aplicar ajustes razonables en el entorno físico y realizar todo tipo de medidas que prevengan ese contagio, ¿no? Por ejemplo, aquí se incluye la necesidad de que se pueda garantizar la toma de pruebas de identificación de COVID, ¿no? Para que se pueda atender oportunamente por si hubieran casos detectados. El segundo también es el acceso prioritario a la repatriación de las personas con discapacidad y los familiares o personas a cargo de su cuidado que se encuentren en el extranjero, que ahora, digamos, por lo que se ha mejorado en general la movilidad internacional y todo es mucho más fácil, pero de todas maneras aquí se señala esa prioridad en el acceso, ¿no? Y por último, las personas con discapacidad intelectual o mental que por su condición requieran salir solas acompañadas de sus domicilios, puedan realizar salidas breves en sitios cercanos durante la vigencia de las medidas de aislamiento social. O sea, esto es a nivel de la cuarentena, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita básicamente ya todos podemos salir. Lamentablemente no todos se cuidan, ¿no? No todos mantienen el distanciamiento, etcétera. Pero cuando nos referimos específicamente a las personas con discapacidad intelectual o mental, estamos hablando de que cuando, por ejemplo, ¿no? Estamos en un horario de toque de queda o haya restricción para la movilización, ellos, bajo esta norma, están avalados de poder salir siempre y cuando haya una necesidad, ¿no? Dado que su condición requiere que puedan tener un espacio temporal de recreación, de salida, de paseo, etcétera, ¿no? Bien, entonces todo lo que hemos visto hasta el momento han sido todos aquellos criterios que este decreto legislativo nos exige al Estado poder cumplir todo lo que dure la emergencia sanitaria, que por supuesto todavía sigue vigente, ¿no? Pero además de ello, también hay algunas condiciones necesarias para cómo poder hacer accesible todo este tipo de servicios y que hay que tener presente. Uno de ellos tiene que ver con la acreditación de la condición de discapacidad, porque de repente ustedes saben rápidamente que una persona con discapacidad suele tener un carnet que es del CONADIS, ¿no? Como se le dice, puede ser amarillo o azul, pero en estos tiempos de pandemia, sobre todo, en donde también ha habido una brecha sobre la identificación y más que nada en el registro, ¿no? Lo que se ha tratado de hacer es precisamente de que por una situación de emergencia excepcional se tome en cuenta también la posibilidad de acreditar la condición de discapacidad con una declaración jurada. Entonces, esto es lo que el decreto 1468 permite, ¿no? Y eso también tienen que saberlo ustedes. Entonces, de esta manera, lo que se trata es de no dejar a nadie atrás, no excluirlo en una situación de esta naturaleza. Y bueno, ahora también sobre, además de ya que tenemos este instrumento como una declaración jurada y que estamos tratando igual de recabar la mayor información posible de las personas con discapacidad,
También es importante que se pueda sistematizar y organizar toda esta información porque es, digamos, conocido que el Estado suele tener un déficit en la gestión de la información de la población y cuando suceden ese tipo de emergencias que nadie prevé como una pandemia, pues es más difícil poder hacer llegar los servicios prioritarios o identificar oportunamente esa población que lo necesita más que el otro, ¿no? Entonces, por esa razón, se ha contemplado, por ejemplo, que toda la información relacionada a las personas con discapacidad proveniente del MINSA, de Salud, Fuerzas Armadas, la Policía, RENIEC, se puedan poner a disposición, en este caso de CONADIS, que se facilite para poder hacer acopio y tomar las medidas pertinentes al respecto, ¿no? De igual manera, mencionar, que creo que también lo dijo Pedro, si mal no recuerdo, como parte de los derechos, ustedes saben que existe el derecho a la consulta de forma previa sobre cualquier medida relacionada, digamos, a las personas con discapacidad, ¿no? que los afecte. Entonces, en base a ello, que eso es un derecho reconocido por el convenio internacional, también hay que tenerlo presente incluso en las medidas que desde el Estado se terminen realizando durante esta situación de pandemia, porque a veces eso se pierde de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Los instrumentos, mecanismos, acciones y servicios que se desarrollen deben incorporar la perspectiva de discapacidad y además deben procurar que participen efectivamente las personas con discapacidad en el diseño e implementación de las mismas, ¿no? Esto a fin de tener mucha mayor pertinencia de lo que se va a entregar como servicio, pero también respetando el derecho. Y por último, como parte de las modificaciones que se mencionan en nuestro decreto que hemos estado poniendo el día de hoy, ante todo, pues había una modificación en la ley, especialmente en el artículo 62A, en donde ahora se habla, ¿no? O sea, se reconoce qué es lo que hay que hacer en una situación de pandemia y se dice que las personas con discapacidad tienen derecho a que se garantice su seguridad, protección y el acceso a la prestación de servicios básicos que le permitan subsistir de manera digna, respetando el ejercicio de su capacidad jurídica en situaciones de emergencia, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho ahí es añadir esas palabras en situaciones de emergencia para dejar en claro que la atención debe ser prioritaria si es que volviera a suceder una situación de este tipo. Y además de ello, también se han dado modificaciones en el artículo 69 y 70 de la ley que están referidas sobre todo a las oficinas de atención de las personas con discapacidad. Tal vez ustedes habrán escuchado de una OMAPET. Una OMAPET es justamente la oficina municipal que atiende a las personas con discapacidad que están presentes en el nivel local, provincial, pero también a nivel regional existe de la misma manera, pero es la OREDIS, ¿no? Que entre las múltiples funciones que tienen, que también involucra incorporar la perspectiva de discapacidad para los servicios que brindan, ¿no? Sensibilizar a la población, entre otros, con lo que está pasando en la pandemia, se les ha añadido una función más, que es justamente la gestión de la información desde el punto de vista de los datos más cualitativos, ¿no? Algo que, por ejemplo, antes de repente no se consideraba mucho porque simplemente era en base al registro, cuántas personas con discapacidad y ya, pero ahora lo que se requiere es conocer en detalle la información, por ejemplo, de las personas con discapacidad, si tienen o no tienen DNI, si viven solos, si se encuentran en situación de vulnerabilidad, todo lo que pueda ser necesario precisamente para actualizar la información y la data a nivel nacional, y por eso es que se les responsabiliza ahora a estas oficinas para que gestionen la información pertinente y esto, por supuesto, sea entregado al CONADIS y a las instituciones como corresponde para poder tomar las medidas más necesarias, ¿no? Entonces, estos han sido, digamos, cuáles son las acciones, en principio, que como Estado, dado que estamos entre funcionarios y servidores, que debemos garantizar en todo momento porque la pandemia no ha terminado. Y por lo mismo que no ha acabado es que no solo deberíamos preocuparnos de atender necesidades inmediatas, como bien lo dice el decreto, sino adicional a ello, promover estos otros derechos que también se pueden dar en una situación ahora de crisis y oportunidad, ¿no? Como les mencioné, el caso de los emprendimientos a nivel laboral, ¿no? Las adaptaciones que se dan incluso, por ejemplo, a nivel de la infraestructura, porque ahora más que nunca ha sido necesario poder tener espacios recreativos y suficientemente accesibles, ¿no? Por eso la inauguración de este Parque de los Sentidos, que ha sido bastante oportuno para un contexto así, y otras formas más en las que podríamos nosotros seguir innovando desde nuestros espacios de gestión pública, ¿no? Entonces, eso sería de mi parte, les agradezco, no sé si hubiera alguna pregunta, estamos aquí
el equipo, con Pedro también para poder contestarlas. Muchas gracias, abogada Nésteres Nolasco. Bien, justo estoy revisando y bueno, ingresaron varias preguntas después de que se fue el primer expositor también. A ver, les leo. El primer expositor se encuentra también en la sala, disculpe, el doctor Pinedo. Pedro, creo que sí, ¿no? Sí, me parece. Pedro, ¿estás ahí? Sí, ¿qué encuentro? A ver, perfecto. Tenemos dos preguntas para usted. Una es de Dayan Oros Baez. Consulta, ¿a las personas con enfermedades huérfanas se les puede considerar como personas con discapacidad? Su audio se escucha bajo, disculpe, doctor. Sí, ¿se me oye? Ahora sí. Sí, bien. La pregunta, cuando tenga estado médico de discapacidad, ellos por los centros autorizados para ello, ¿no? Como son los centros del MINSA, de salud, de los hospitales de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. No lo podemos escuchar muy claro, doctor. Sin embargo, no sé si usted nos puede oír bien. Sí, ¿se me escuchó? Disculpe. La última parte como que se cortó. No sé si podría poder nuevamente repetir la respuesta. Sí, sí son consideradas personas con discapacidad, solamente para precisar y recordar a las personas que nos están escuchando que con ADIS nosotros no certificamos la discapacidad. Quienes la certifican son los hospitales de salud, los hospitales del MINSA, de las fuerzas policiales, de las Fuerzas Armadas y de aquellos centros que cuenten con médicos especializados, certificadores en discapacidad, solamente para precisar ello. Bien, perfecto. Tenemos otra consulta de Farid Alarcón. Doctor, para solicitar la declaración de órganos de apoyo, ¿es un acto de discriminación pedirle un examen psicológico para las personas con discapacidad? Perdón, si podría repetir la pregunta, por favor. A ver, se la formulo tal cual nos ha escrito Farid Alarcón. Para solicitar la declaración de órganos de apoyo, ¿es un acto de discriminación pedirle un examen psicológico para la persona con discapacidad? Bien, entendería que su pregunta va en torno a la designación de los apoyos y salvaguardias, ¿no? Que es lo que hemos conversado, más allá del tema de órganos. La determinación es la designación de apoyos y salvaguardias. Bien, respecto a ese tema, cuando la persona con discapacidad puede manifestar su voluntad, ¿no? No hay ningún tipo de impedimento, ¿no? Él la puede solicitar, lo puede hacer de manera notarial o de manera judicial. Sin embargo, cuando la persona con discapacidad no puede manifestar su voluntad, no tiene capacidad de discernimiento, en este caso corresponderá, ¿no? Que mediante la vía judicial se designe el apoyo, ¿no? Para la cual se deberá evaluar el transcurso de la vida de la persona, cuáles han sido sus preferencias, quién es la persona que ha brindado el apoyo, ¿no? Eso es para precisar. Bien, perfecto. Estas preguntas ya son para la segunda expositora. Romy Ruiz consulta, ¿puede informarnos cuál es la modalidad de atención del CONADIS en esta situación de pandemia? Hola. Sí, bueno, ahorita el CONADIS ya con todo el tiempo que ha pasado, sí, de todas maneras está haciendo la atención, tanto presencial como también virtual, ¿no? En este caso se favorecen más los canales de atención virtual, por ejemplo, la mesa de partes tiene su correo para cualquier presentación de solicitud, que igual sigue los procedimientos internos correspondientes, como también en la propia, digamos, sede en específico de la Avenida Arequipa, que ustedes la conocen, que todavía siguen manteniéndose los canales vigentes, y a nivel desconcentrado, a nivel nacional, los centros de coordinación regional siguen operando desde esta misma forma, por lo que las dos modalidades están siendo garantizadas en este momento, y por supuesto también la atención virtual es
se privilegia más en este caso para poder responder oportunamente cualquier requerimiento de información u otra consulta que sea necesaria también, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, algo que me olvidé mencionar es que ahora con la emisión de los carnets se ha hecho de manera mucho más fácil porque el registro se está haciendo desde la plataforma virtual, que también de hecho el decreto solicitaba esto, ¿no? El decreto 1468 indicaba que los registros debían seguir realizándose desde la modalidad virtual, y para ello ahora es tan fácil, digamos, como hacer unos cuantos clics, mientras y cuando se tenga el certificado de discapacidad médico, que siga ahí los pasos correspondientes que señala la plataforma virtual, y luego de ello se esperan unos 2 días, me parece, máximo, para que pueda tener una respuesta de recojo de su carnet, ¿no? Entonces se ha tratado de virtualizar una serie de servicios para que también sea mucho más fácil para el ciudadano. Bien, a ver, Ángela BC nos dice, ¿existe estudio estadístico del cumplimiento a nivel nacional del decreto legislativo vigente que usted refiere? Muy buena pregunta. De hecho, tal como el mismo decreto señala, todo lo que es gestión de la información es un proceso arduo que requiere de la colaboración de todas las entidades que tengan información sobre personas con discapacidad, tanto en el sector de empleo, educación, entre otros. Específicamente, nuestra dirección, o sea, la Dirección de Promoción y Desarrollo Social, no tiene a cargo esta competencia, pero sí la tiene la Dirección de Investigación y Registro. Y bueno, ellos justamente a solicitud tienen bastante información que vienen centralizando para la elaboración de un reporte y un informe periódico, ¿no? Que esperamos también que a fin de año se pueda socializar y divulgar, porque evidentemente esto nos va a servir para tomar mejores medidas a partir del próximo año, donde ya no solamente se enfrente situaciones de emergencia por la pandemia, sino que además esto sirva para tomar políticas de fomento y de desarrollo de la calidad de vida de las personas con discapacidad, ¿no? Muchas gracias. Vemos que no han ingresado más preguntas ya en redes sociales. Sin embargo, tenemos en la sala a la doctora Rocío Vázquez Barrantes. Ella es coordinadora distrital del Programa de Acceso a la Justicia para Personas Vulnerables y Justicia en tu Comunidad de la Corte del Callao. Doctora, ¿se encuentra en la sala, por favor, para poder cederle el uso de la palabra? Sí, A ver, está. perfecto. Puede mencionar su mensaje, doctora, sus palabras finales. Muchas gracias. En principio sean mis palabras para agradecer a la licenciada Flavia Nestares y al doctor Pedro Pinedo por su valiosa colaboración en este seminario virtual. La Corte del Callao y la Comisión de Acceso a la Justicia para Personas en Condiciones de Vulnerabilidad ha considerado que este es un tema en nuestros días de vital importancia. No solo por la vigencia de la nueva normativa para la designación de apoyos y salvaguardas y para viabilizar los derechos de las personas con discapacidad, sino porque cada día tenemos que tener un país más inclusivo, un país en el que las distancias sociales, las brechas económicas, las brechas culturales no generen una discriminación, ¿no? Y las personas con discapacidad, lamentablemente en nuestro país, siempre han sido vulneradas en sus derechos. Aún hoy en día, ¿no? Aún hoy en día, a pesar de la normatividad, a pesar de la convención, a pesar de los avances legislativos que tenemos al respecto, aún en nuestro diario quehacer, en las relaciones como ciudadanos, todavía tenemos como diría yo, este chip que debemos descartar, ¿no? Todavía en algunos sectores, incluso del Estado, nosotros somos parte del Estado, por supuesto, pero incluso en algunos sectores del Estado, como los bancos, por ejemplo, le siguen exigiendo y le siguen pidiendo, por ejemplo, que designe un apoyo cuando la persona con discapacidad va por su propio medio y ejercita su derecho, como lo establece ahora la norma, ¿no? Con claridad. Entonces, aún vemos que, por ejemplo, en el ámbito de las notarial, no hay muchas notarías que accedan a hacer el proceso de designación de apoyos judiciales vía notarial. Aún los notarios tienen cierta reticencia a hacerlo, ¿no? Y cada vez más se viene al Poder Judicial, e incluso, ¿no? Nuestros mismos colegas abogados, los operadores de justicia, piensan que lo único que se ha hecho es cambiar de nombre, y que antes se llamaba interdicción y ahora se llama designación de apoyos. Y a veces incluso en los escritos
los colegas lo dicen, ¿no? De esa manera. Entonces creo que es un esfuerzo de todas las instituciones y por eso agradecemos inmensamente al CONADIS por esta colaboración con nosotros. Estamos en el esfuerzo de poder ir haciendo pedagogía en la ciudadanía, de poder ir cambiando esta mentalidad y poder ir insertando a la población en general en una nueva visión de las personas con discapacidad, ¿no? Que las vean también como pares, como personas con derechos que no necesariamente requieren de un representante para expresar su voluntad, sino que es su voluntad la que tiene que ser transmitida y lo que necesita quizás sean personas que lo ayuden o que coadyuven a que esa voluntad pueda ser entendida, pero no a ser reemplazada. Creo que esa es la dinámica, en ese esfuerzo estamos todos y bueno, dicho esto, quiero nuevamente agradecer a todos los miembros también de la Comisión de Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad de la Corte Superior del Callao, porque sin ellos, sin el esfuerzo de todos los miembros de esta comisión, no podríamos quizás sacar adelante estos eventos. Y nuevamente nuestra eterna gratitud al CONADIS por su gentil colaboración, por la gentileza que tiene incluso de destinar los intérpretes de señas, ¿no? Mil gracias, señora Verónica Aratoma, por su presencia en este seminario. Gracias a todos ustedes y con esto declaro clausurado este evento. Muchas gracias por su gentil atención. Bien, muchas gracias a los expositores Pedro Pinedo Pauta y Flaviana Estares Nolasco, así como a la doctora Rocío Vázquez Barrantes. Eso sería todo por nuestra parte. Recuerden de que el formulario se activó apenas terminó la segunda exposición y estará vigente unos 5 minutos más para que puedan inscribirse y le dé derecho a la certificación. ¿Algún mensaje final de parte de los expositores? Antes de culminar con esta... Bueno, de mi parte, agradecerles en nombre de la Dirección de Promoción y Desarrollo Social y por supuesto esto no es un gesto, esto es parte de la colaboración que hacemos y siempre vamos a estar aquí cumpliendo nuestras funciones como corresponde hasta llegar, digamos, hasta la última persona que sea necesario sensibilizar. Entonces siempre pueden contar con nosotros para esto y para otros temas más que, por ejemplo, ahí se me perdió decirles, ya tenemos una política nacional en desarrollo para las personas con discapacidad y este instrumento es el derrotero del Estado hacia el 2030. Entonces ahí hay muchas cosas más que todavía se pueden hacer desde el ámbito de la justicia, laboral, etcétera, porque ya solamente no nos dicen qué cosa hay que hacer, sino cómo lo vamos a hacer, ¿no? Entonces, estoy segura que si más adelante surgen más iniciativas, siempre van a haber estos temas para seguir conversando y sobre todo llegando a como corresponde, ¿no? Que es no solamente a la población con discapacidad, sino a aquellas personas sin discapacidad que también necesitan saber la importancia de la inclusión. Eso de mi parte, y bueno, Pedro creo que también tiene algunas palabras finales y muchas gracias. Sí, agradecer por la oportunidad, por el espacio, para poder dirigirnos, ¿no?, al público en general, a la sociedad en su conjunto. Como bien lo indica Flavia, esto es parte de nuestro compromiso, de nuestro servicio público, y estamos siempre a disposición de lo que ustedes consideren a fin de fortalecer el enfoque de discapacidad, el cual es un tema muy amplio, y estoy seguro que vamos a poder seguir trabajando de forma conjunta. Muchísimas gracias y trasladar y reiterar nuevamente el saludo cordial y afectuoso de nuestro presidente de CONADIS y de nuestro director de Promoción y Desarrollo Social. Muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, con estas exposiciones culmina el seminario virtual Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad. Gracias a todos también los que han estado conectados por su participación constante en estas capacitaciones que da la Corte del Callao, esta vez con el apoyo del CONADIS. Buenas tardes con todos.